Los efectos terapéuticos de la relación terapeuta-paciente y más concretamente de lo que se conoce como alianza terapéutica desde los conocimientos científicos actuales sobre la influencia de las relaciones de apego en la neurobiología de la autorregulación afectiva, dictan que la experiencia conforma el desarrollo de nuestro sistema nervioso y muy especialmente la experiencia social e interpersonal generada en el seno de las relaciones de apego son la base del apego seguro en una relación de sincronización comunicativa y resonancia emocional. La pérdida de esta sincronización y resonancia produce una reacción de estrés intenso que, en caso de cronificarse, puede llegar a tener efectos tóxicos para el desarrollo del encéfalo del niño. Ahora vamos a hablar acerca del apego inseguro. Con respecto a este, algunos adultos lo superan con la ayuda, entre otros recursos, de la psicoterapia, es decir, el desarrollo de una nueva relación de apego seguro, la propia relación terapéutica, que ejerce un efecto reconstructivo sobre los patrones problemáticos iniciales. El establecimiento de la relación de apego seguro parece depender de la sincronización comunicativa y la resonancia emocional. Ahora vamos a hablar sobre la plasticidad cerebral y la experiencia relacional. Bueno, toda forma de terapia psicológica se basa en la noción de que los seres humanos podemos modificar aspectos básicos de nuestro funcionamiento mental. Estos pueden ser cognitivos, emocionales, conductuales o relacionales. De hecho, el éxito en el resultado y en el proceso de una psicoterapia implica necesariamente cambio, digamos, resultado y proceso, que se verían seriamente limitados o incluso imposibilitados si nuestra conducta y nuestros procesos mentales estuviesen determinados rígidamente por fuerzas genéticas preprogramadas que escaparan a nuestro control. Las reticencias tradicionales de muchos psicoterapeutas hacia las neurociencias podrían ser resultado al menos en parte de una lectura determinista de la investigación neurobiológica, dando pie a una posición que se ha llamado fatalismo neuronal. Este fatalismo consistía básicamente en concebir el encéfalo como una entidad relativamente estática, determinada por la interacción de la programación genética y las experiencias infantiles tempranas. Son cada vez más las pruebas empíricas de que las condiciones ambientales durante el curso de la vida influyen decisivamente en el desarrollo, la fisiología e incluso la anatomía del sistema nervioso. No cabe duda de que nuestro encéfalo pauta la forma en que percibimos la realidad y damos sentido a la experiencia. Pero la investigación neurobiológica de las últimas décadas ha demostrado también el proceso complementario. Nuestro encéfalo está literalmente conformado por experiencias tales como el aprendizaje, el apego, los vínculos emocionales, el trauma o el estrés. Entonces, si el encéfalo está biológicamente programado para algo, en todo caso lo está para programarse a sí mismo, para recrearse y crearse a lo largo de todo el tiempo. Las bases celulares de la plasticidad cerebral han sido establecidas por Donald Hebb en 1949 en su afirmación de que las neuronas que disparan simultáneamente se acaban interconectando. Técnicamente, el principio de Hebb postula que las redes neuronales codifican la información mediante el fortalecimiento de las conexiones sinápticas entre las neuronas que se activan de forma simultánea. La experiencia causa cambios permanentes en las conexiones sinápticas entre neuronas individuales. Otro punto es que el desarrollo de la distribución dendrítica de una red neuronal se ve afectado por la experiencia. En el caso de las experiencias generadas en el seno de las relaciones psicoterapéuticas, parece igual de importante entender los efectos neurobiológicos de la psicoterapia que los de las intervenciones farmacológicas. Debería aceptarse la idea de que la psicoterapia es una forma de intervención potente que afecta y modifica el sistema nervioso de manera muy directa. Por ejemplo, las técnicas de terapia de conducta aplicadas al tratamiento del trastorno obsesivo-compulsivo producen un descenso de las tasas metabólicas de la cabeza del núcleo caudado. Este descenso se midió mediante tomografías. Otro ejemplo es que un paciente diagnosticado de depresión y trastorno límite de la personalidad en un año de psicoterapia demostró tener un impacto significativo en su metabolismo de la serotonina, es decir, mostró de cierta manera una mejora.
Otro ejemplo es que tras una terapia cognitiva exitosa con pacientes diagnosticados de trastorno de pánico, estos dejaban de manifestar un ataque de pánico al inyectarles lactato de sodio. La terapia cognitiva también parece influir en el nivel de la hormona tiroide en los pacientes con depresión mayor. Los pacientes que respondieron a la terapia cognitiva mostraron un descenso muy acentuado en sus niveles de tiroxina, mientras que los que no respondieron mostraron un incremento en los niveles de la misma hormona. En este sentido, la terapia cognitiva tuvo un efecto similar sobre el eje tiroideo al de la medicación antidepresiva. Otro estudio con pacientes depresivos encontró que los cambios biológicos en la arquitectura del sueño producidos por la terapia cognitiva eran idénticos a los producidos por la medicación antidepresiva. La mayor parte de las experiencias que han demostrado tener más influencia sobre el desarrollo y la fisiología cerebral están inextricablemente vinculadas a la matriz social y relacional de nuestros procesos evolutivos. Ahora vamos a hablar sobre el apego, el desarrollo cerebral y la autorregulación afectiva. Bueno, la evolución ha dotado a nuestra especie de un repertorio relativamente escaso de conductas innatas a favor de una inmensa capacidad para la adaptación a lo largo del ciclo vital, mediante el aprendizaje de un variadísimo rango de nuevas conductas emocionales, cogniciones y también formas de relacionarnos. El estudio del apego constituye el área más estudiada en referencia a los correlatos neurobiológicos de las relaciones interpersonales. La base del interés por estudiar los efectos neurobiológicos y también los psicológicos de los diferentes patrones de apego radica en la evidencia de que el desarrollo neurológico óptimo en la infancia depende en gran medida de las condiciones de la relación de vinculación que se establece entre el niño y su figura primaria de apego. En los últimos meses de gestación y los 3 años de vida, la maduración óptima requiere no solo de los nutrientes necesarios, sino también de las condiciones relacionales adecuadas. El foco del desarrollo acelerado durante este periodo crítico son las áreas del hemisferio derecho, profundamente conectadas con las estructuras del sistema límbico y del sistema nervioso autónomo. Es sobradamente conocida la importancia fundamental de las estructuras del sistema límbico como la sede neurológica de las emociones, tanto por lo que respecta a su manifestación y a su reconocimiento, como también a su autorregulación mediante la implicación del hipocampo y la corteza orbitofrontal. Igualmente conocida es la importancia del sistema nervioso autónomo, tanto en su rama simpática como parasimpática, en el mantenimiento de la homeostasis del organismo, así como su participación en las respuestas al estrés y la ansiedad. En este punto resulta evidente que el conocimiento de cómo influyen las relaciones de apego en el desarrollo y función de dichas estructuras resulta de la máxima relevancia para la psicoterapia, dado que su mal funcionamiento está implicado en la génesis y manifestación de la práctica totalidad de trastornos emocionales, psicosomáticos y también probablemente de personalidad. La disposición innata a buscar protección ante el peligro o la amenaza es regulada en cada momento por los modernos internos de funcionamiento, derivados de experiencias de apego concretas. Dichos modelos contienen recuerdos, creencias, objetivos y estrategias que tienen su origen en experiencias tempranas. Dado su origen evolutivamente previo al lenguaje y la maduración de las estructuras neurológicas necesarias para la memoria explícita, tales modelos se codifican en la memoria implícita. Es justamente la noción de modelos internos de funcionamiento la que permite entender por qué la relación de apego va más allá de la simple protección del peligro o de la amenaza. Para adquirir y mantener el equilibrio emocional, los bebés requieren de una relación consistente y bastante comprometida con su figura de apego. El apego es básicamente un sistema de sincronización comunicativa.
La madre conecta con los estados internos del bebé y responde consecuentemente. Este proceso de resonancia emocional contribuye al desarrollo cerebral y crea el fundamento para la negociación de todas las otras interacciones sociales futuras. Teniendo en cuenta la conexión intrínseca entre apego, seguro y resonancia emocional en la relación del vínculo, y también el valor de supervivencia de ambos, es fácil deducir que la pérdida de esta resonancia óptima hará entrar al bebé en estados de estrés que pueden ser desde bastante breves y poco intensos, por ejemplo, momentáneas separaciones temporales, hasta extremadamente intensos y crónicos. Por ejemplo, el maltrato o el abandono. Los episodios breves y pasajeros de disonancia parece que son más bien la forma natural en que el niño aprende a autorregular sus estados de ánimo al internalizar la predilección de que la figura de apego primaria estará finalmente disponible y atenta en algún momento. En cambio, las situaciones que implican una ruptura profunda y o mantenida de las relaciones de apego seguro disparan un proceso neurobiológico de consecuencias potencialmente tóxicas para el desarrollo de los niños. La cadena de acontecimientos que siguen a la manifestación de malestar por parte del bebé consiste en un ciclo de hiperarousal y disociación. Primero, el hiperarousal, es decir, la reacción inmediata ante la situación de pérdida de conexión con la figura de apego primario debido al peligro potencial que eso comporta, y en esta fase hay una descarga de hormonas del estrés y además el niño reclama activamente la saturación del vínculo seguro mediante conductas tales como la protesta o por ejemplo el llanto. Es por eso que cuando se les separa a los niños de sus madres, estos lloran. Por otro lado tenemos a la disociación, que en este caso de esta restauración del vínculo seguro no se acaba produciendo una inhibición y desconexión, tanto conductual como emocional e incluso neurobiológica. Esta base se rige sobre todo por la acción de la rama parasimpática del sistema nervioso autónomo, donde se incrementan los niveles de opiáceos endógenos que actúan como analgésicos, así como de hormonas del estrés, tales como el cortisol, lo que permite que el bebé mantenga una cierta homeostasis básica. Los efectos de esto pueden llegar a ser dramáticos y determinantes para la futura incapacidad de autorregulación afectiva del niño que pasa por este estado. Es un importante factor de riesgo para la manifestación de anomalías conductuales y relacionales que si no se reparan, durarán toda la vida. Los principales efectos del trauma, maltrato o abandono infantil sobre el desarrollo cerebral son: primero, cambios en la neuromodulación y reactividad fisiológica, manifestados en ansiedad asociada a expectativas traumáticas. 2. Alteraciones en estructuras del mesencéfalo, del sistema límbico y del telencéfalo debidas a modificaciones dependientes del uso, secundarias a reacciones de alarma prolongadas. 3. Retraso en el desarrollo de la corteza que limita la modulación cortical de las respuestas límbicas, telencefálicas y mesencefálicas, al miedo y a la rabia. 4. Reducción del volumen del hipocampo izquierdo. 5. Alteraciones de la dinámica reguladora del sistema endocrino en las respuestas a estímulos estresantes. También se ha relacionado con el desarrollo de la memoria implícita. El proceso inconsciente combinado de 1. Generalizar implícita y 2. Priming, que es la predisposición a recuperar determinados recuerdos en respuesta a indicios específicos, que puede hacer que uno se sienta bajo la amenaza del maltrato durante toda su vida. Los pacientes que experimentan dificultades de autorregulación afectiva pueden estar permanentemente alerta ante la posibilidad de peligros o amenazas que ellos perciben como bastante reales, aunque su existencia objetiva sea bastante discutible. Tienen serias dificultades para conseguir modular su reacción inmediata a la ansiedad. Tienen dificultades igualmente serias para modular sus estados de ánimo mediante el ejercicio del autocontrol consciente. Tanto su memoria implícita como explícita se fundamenta sobre todo en el recuerdo de experiencias vinculadas a su dificultad de autorregulación.
Los patrones de apego desorganizados en el origen del trastorno de personalidad límite constituye un ejemplo de cómo los entendemos a los trastornos psicopatológicos. Los padres de los niños con patrones de apego desorganizado, debido a sus propios traumas o duelos no resueltos, se comportan en formas que constituyen a la vez una fuente de seguridad, de miedo y de peligro para sus hijos. Para minimizar las experiencias profundamente dolorosas de apego disfuncional generadas por el modelo interno disociado del niño, puede aprender a apagar este sistema de apego mediante la activación inapropiada de otros. Este proceso, junto a los efectos patológicos de la disociación, ese sentimiento de vacío, de despersonalización de las cosas, puede explicar los síntomas del trastorno límite. En el caso de los pacientes con trastorno límite, es muy probable que la psicoterapia active este sistema fragmentado, dado que implica el establecimiento de una relación de cuidado que paradójicamente evoca profundos sentimientos de miedo y dolor en el paciente. Lo dicho anteriormente podría llevar a pensar que las consecuencias de una infancia marcada por patrones de apego inseguro o desorganizado son irrecuperables. Aun cuando la evidencia clínica y empírica de la eficacia de la psicoterapia demuestra que esto no es necesariamente así. De hecho, se ha observado un subgrupo de adultos que describen experiencias infantiles típicas de estilos de apego inseguros, pero que parecen haberse ganado el apego seguro autónomo a lo largo de su desarrollo. En general son personas en cuyas narrativas se evidencia la importancia de una relación de vinculación emocional con un amigo íntimo, una pareja o también un terapeuta, lo que les ha permitido evolucionar un estilo de apego seguro. Dicho cambio en los estilos de apego parece requerir la combinación de nuevas experiencias relacionales, nuevas formas de interpretarlas. La eficacia de la terapia también parece responder sobre todo a la propia regulación de la persona y también a medida que las técnicas psicoterapéuticas sean empleadas. La relación entre terapeuta y paciente, y específicamente la alianza terapéutica, se concibe como un elemento esencial en el proceso psicoterapéutico, no solo como facilitador de la aplicación de técnicas, sino como ingrediente activo en la promoción del cambio dentro de la estructura psíquica del paciente. Es de esta necesidad de la que surgen los estudios sobre la interacción entre terapeuta y paciente, tales como el proyecto Barcelona-Buenos Aires, cuyo objetivo principal es el de profundizar en el conocimiento de los efectos de la compatibilidad entre el estilo personal del terapeuta y las características personales del cliente. Desde la hipótesis de que la compatibilidad de estilos entre terapeuta y paciente constituye la base de una regulación de sincronización, tanto comunicativa como de resonancia emocional, es decir, del apego seguro, que facilita el establecimiento de una alianza sólida terapéutica y por tanto de un buen resultado de la terapia, y al definir el estilo personal del terapeuta como el conjunto de condiciones singulares que conducen a operar de un modo particular en su tarea y operacionalizar 6 dimensiones y funciones que configuran el perfil de dicho estilo, las cuales son 1. Instruccional, 2. Atencional, expresivo, operacional, evaluativo y de involucración, además de fomentativo. Se parte de la base de que cada terapeuta tiene un estilo preferente que caracteriza el desempeño de su tarea psicoterapéutica, que puede variar a lo largo de la trayectoria profesional y en función de los pacientes atendidos. En cuanto a las múltiples variables del estilo relacional de pacientes que podrían resultar de interés para el estudio de la relación terapeuta-paciente como sistema de sincronización comunicativa y relacional emocional, tenemos el proyecto PCN que ya se había mostrado. Se centraron en el estilo de afrontamiento y también en la resistencia. Por un lado, el estilo de afrontamiento del paciente se ha definido como la forma habitual en que se responde ante amenazas de la pérdida de la seguridad y el bienestar,
que evidencia su conexión intrínseca con el estilo de apego y especialmente con la autorregulación afectiva de la que vamos a referir en la primera parte de todo lo que vamos a hablar. Entre personas con estilos de afrontamiento externalizadores e internalizadores, tenemos que los primeros, los externalizadores, se caracterizan por su extroversión, impulsibilidad, orientación a la acción y al logro, egoísmo y proyección de los Además, los internalizados se caracterizan por su introversión, reflexividad, autocrítica, inhibición, dirección interna y exceso de control. En cuanto a la resistencia, esta se expresa como un aspecto característico de la personalidad y como una reacción situacional frente a la amenaza de la pérdida de control. Ahora vamos a hablar sobre el procedimiento y los resultados. Bueno, el estudio se basa en datos que fueron proporcionados por dos fuentes de información, que son los terapeutas y los clientes. Para conocer el estilo de cada uno de los terapeutas, se administraron varios instrumentos. Los pacientes que cumplían los criterios de inclusión y que entraron a formar parte de este proyecto rellenaron diferentes instrumentos de evaluación en distintos momentos que se encontraban dentro de este proceso terapéutico. Durante el transcurso de la psicoterapia se realizaron dos evaluaciones intermedias de la alianza terapéutica y de los resultados, en términos de reducción sintomática. Al finalizar la tercera sesión o antes de empezar la cuarta, al finalizar la octava o antes de empezar la novena, y por último los pacientes volvían a evaluar la alianza terapéutica y los resultados de la terapia, en términos de reducción sintomática, como había dicho antes. Al finalizar la psicoterapia o al cabo de 9 meses de haberla iniciado, las medidas de puntuaciones de gravedad sintomática disminuyeron a medida que avanzaba esta terapia, lo cual indica que las terapias fueron eficaces en términos generales. Por su parte, la puntuación media de la alianza terapéutica, evaluada en la tercera sesión, fue superior a la octava, mientras que la octava fue similar a la media de la alianza de la evaluación final. La combinación de la información proporcionada por los pacientes y por los psicoterapeutas participantes permitió un análisis de la interacción entre las variables. Bueno, en este apartado se presentan los resultados en referencia. La relación entre la resistencia del paciente, estilo directivo, del terapeuta y la alianza terapéutica. La relación entre el estilo de afrontamiento del paciente, estilo del terapeuta dirigido a la acción, el insight y la alianza terapéutica. Relación entre la resistencia del paciente, estilo directivo, del terapeuta y resultados de la psicoterapia. Relación entre el estilo de afrontamiento del paciente, estilo del terapeuta dirigido a la acción o al insight y resultado de la psicoterapia, función instruccional del estilo personal del terapeuta y modelo de interacción entre variables del terapeuta y el paciente. Discusión. Los resultados obtenidos en la investigación confirmaron la mayoría de las hipótesis planteadas, lo cual demuestra la relevancia de algunas de las dimensiones estudiadas del estilo personal del terapeuta y del paciente dentro del proceso y resultado psicoterapéutico. Los datos le dan la razón a un modelo de relación terapeuta-paciente basado en la relación terapéutica como sistema de sincronización. Sea esta comunicativa y también tenemos a la resonancia emocional, de forma que lo esencial para dicha sincronización y resonancia parece ser la compatibilidad entre variables relacionales del paciente y el estilo personal del terapeuta. De hecho, el análisis de los datos mostrados sobre los diferentes estilos personales de los terapeutas indicaba que no se daba una correspondencia perfecta entre orientación teórica y estilo, de forma en que cada estilo había terapeutas que se identificaban con cada una de las orientaciones representadas en el estudio, lo cual sugiere que el estilo es independiente de la orientación teórica. Así, tal y como se esperaba, la resistencia del paciente influyó negativamente en el establecimiento de la alianza terapéutica y en los resultados alcanzados durante las primeras 8 sesiones y al finalizar la terapia.
Del mismo modo, los resultados indicaron que la función operativa del estilo personal del terapeuta amortiguó el efecto de la resistencia del paciente sobre el proceso y resultado de la terapia. Es decir, los pacientes resistentes establecieron una mejor alianza terapéutica cuando fueron atendidos por terapeutas poco directivos y poco pautados. La disfunción instruccional del estilo personal del terapeuta modula la comodidad y la facilidad con la que el terapeuta puede adaptar su estilo personal y sus procedimientos, sobre todo los regulados por la función operativa y la fomentativa, a las características particulares del paciente, como la resistencia y el estilo del afrontamiento. La ausencia de significación de alianza evaluada en la tercera sesión y la significación estadística de la alianza evaluada en la octava sesión se podría interpretar como la ilustración del proceso interno de adaptación del estilo de terapeutas a las características del paciente. De este resultado se podría inferir que los terapeutas más bien flexibles adaptan o modelan su estilo para facilitar el trabajo terapéutico, como el paciente durante la terapia, y sus defectos se ven ya reflejados en la alianza establecida durante las primeras 8 sesiones de terapia. El modelo de interpretación planteado formulaba que la función operativa del terapeuta, la resistencia del paciente y la interpretación entre ambas influyen en el establecimiento de la alianza terapéutica, y la alianza terapéutica y la resistencia influyen en el resultado de la psicoterapia. Los resultados comentados indicaron la adecuación del modelo a los datos de la investigación, lo que demuestra que la resistencia del paciente y su interacción con la función operativa del terapeuta, pautado y directivo versus no pautado y no directivo, influyen en el establecimiento de la alianza terapéutica, y ésta influye en el resultado de la terapia. Todo lo anterior concuerda plenamente con la visión de la relación terapéutica óptima como una relación de apego seguro. Sí, tal y como se demuestra la investigación sobre el apego seguro, el establecimiento de este depende de una relación de sincronización comunicativa y resonancia emocional. Se entiende que la resistencia del paciente, es decir, sus dificultades en establecer una buena relación y sincronización, además de resonancia emocional con el terapeuta, influye negativamente en el establecimiento de esta alianza de la cual hemos venido hablando. La relación entre compatibilidad, sincronización comunicativa y resonancia emocional, alianza terapéutica y resultados se da precisamente en ese orden. Ahora vamos a hablar de la neurobiología de la relación terapéutica. ¿Qué es terapéutico en la psicoterapia? En cuanto a las hipótesis sobre la relación entre la neurobiología del apego y la de la psicoterapia, una primera línea de trabajo se centra en el papel de la memoria y el aprendizaje implícito en ambos casos. La investigación sobre la memoria demuestra que las relaciones de apego tempranas se internalizan y codifican como recuerdos no declarativos e implícitos. La relación terapéutica se puede concebir como una relación de apego potencialmente susceptible de reestructurar la memoria implícita de los patrones de apego. En la relación terapéutica hay momentos de significado que representan la adquisición de un nuevo conjunto de memorias implícitas que hacen que la relación terapeuta-paciente progrese hacia un nivel nuevo. Estos momentos de significado conducen a cambios en la conducta del paciente que incrementan su rango de estrategias procedimentales para actuar y ser. La neuromodularidad podría explicar cómo se producen estos cambios en la relación terapéutica. La neuromodularidad crea un estado en el que la conectividad neuronal es mucho más probable y por lo tanto aumenta la plasticidad cerebral. Esto sucede debido a la liberación de neurotransmisores tales como la serotonina, la dopamina y la norepinefrina.
Los prototipos almacenados en la memoria implícita podrán así ser modificados por las nuevas interacciones con el terapeuta internalizadas con el paciente, así como las nuevas experiencias de aprendizaje significativo adquiridas a través del incremento de la conciencia relacional. Una segunda conexión entre la neurobiología del apego y los procesos relacionales en psicoterapia se desprende de los hallazgos sobre las zonas cerebrales que se desactivan cuando se activan estos correlatos neuronales del amor materno como romántico, que provocan una serie de desactivaciones que se solapan. Por una parte, desactivan áreas de la corteza prefrontal media, parietal inferior y temporal media del hemisferio derecho, así como la corteza del giro del cíngulo posterior. Estas áreas funcionan básicamente como una interfaz de conexión y de cognición relacionada con el estado de ánimo regulada para la atención, la memoria a largo plazo y la modulación de emociones positivas y también de las negativas. En conclusión, la psicoterapia es por derecho propio una fuente de potentes intervenciones con efectos fisiológicos